Hace poco estaba leyendo un artículo en un journal académico y este artículo, note por favor esto, el autor escuchó en un año 36 mensajes de las 9 iglesias más grandes de Estados Unidos. Él analizó el contenido de 36 mensajes dictados en las iglesias más grandes de los Estados Unidos, las iglesias que tienen 25,000, 20,000, ese tipo de iglesias. Las más famosas. Muchos de ustedes han leído libros de esos pastores, han escuchado a esos pastores en internet. Y sabe, cuando él hizo ese análisis, los hallazgos fueron algo para preocuparse. ¿Qué les parece? Entre los 4 hay uno en particular que voy a resaltar. Y él dijo, el Evangelio, el autor del artículo dice, en el mejor de los casos se supone, o sea, se asume que la gente sabe qué es el Evangelio. Se supone. Pero en la mayoría de los casos está totalmente ausente. En las 9 iglesias más grandes de Estados Unidos. ¿Y saben qué pasa con las iglesias chiquititas? Quieren ser como esas grandes. Entonces, como quieren ser como esas grandes, adivinen qué, imitan todo lo que las grandes hacen. Así que automáticamente al estudiar a las 9 más grandes, fácilmente uno puede extrapolar cómo es la predicación aún en las iglesias más chiquitas. Y cuando Dani se me acerca y me habla de esto, me puse muy feliz como pastor. Porque yo no pastoreo ninguna otra iglesia. Yo pastoreo, o nosotros, lo que predicamos aquí, pastoreamos esta iglesia. Y lo que queremos es asegurarnos de que el Evangelio sí sea predicado correctamente. Y por eso vamos a estudiar el Evangelio de Juan por las próximas 9 semanas. Y porque hay una pregunta muy importante que se ha hecho desde que apareció Jesús. Desde que Jesús entra al escenario histórico, la pregunta que hay por todos lados es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y saben que a través de la historia ha habido muchas preguntas, muchas respuestas, a ¿quién dice la gente que soy yo? Es más, Jesús, esto fue muy importante. Jesús en una ocasión toma a sus discípulos y los lleva como a un retiro, un escape. Los sacó del tumulto y de la actividad de su ministerio y los lleva muy, muy al norte, casi con la frontera. Creo que de hecho ya era el país de al lado, aunque en ese tiempo no habían fronteras como hoy nosotros tenemos. Pero ya era el territorio de arriba, al norte. Y estando Jesús ahí solo con sus apóstoles, él se voltea y le pregunta, ¿y quién dice la gente que soy yo? Miren, Jesús le hizo esa pregunta. Y comienzan ellos a decir, bueno, dicen y dicen y dicen. Ese no es el texto que voy a predicar, por eso no voy a ahondar en él. Pero ¿qué hemos oído nosotros en el siglo XXI de quién es Jesús? ¿Qué dice la gente que es Jesús hoy en día? Y esa es la pregunta que de repente nos puede ayudar a introducir el tema. Miren, hay gente que lo ve como un profeta, un maestro espiritual. Especialmente las religiones asiáticas ven a Jesús como un profeta, como un maestro espiritual, alguien iluminado. El budismo lo ve así, el islam lo ve así, y muchas religiones orientales. Otros lo valoran como un líder moral, con altos estándares éticos, que promovió el amor y la justicia social. Lo ven como un hombre digno de imitar, de altos estándares. Hay quienes interpretan la figura de Jesús como un revolucionario. Hace un tiempo atrás, cuando empezó la guerra entre Israel y Hamas y los gazatíes o Hamas, el presidente venezolano andaba diciendo que Jesús era un revolucionario, que él era de Gaza. Que desafió las estructuras de poder. Mientras hay personas un poco más escépticas que ven a Jesús como un personaje mítico, así como Camelot y el rey, ¿cómo se llama? Arturo o Hércules. O sea, personajes que no existieron pero que representan algo de la cultura y de la fábula y de la
mente de un pueblo, alguien que es mítico, que no existió. Hay otros, sin embargo, y muchos eruditos y académicos, aún ateos, o sea, que no lo ven como Dios, sin embargo sí reconocen que fue una persona de carne y hueso, que vivió, caminó y estuvo en la región de Israel en el siglo I. Pero lo ven como una figura histórica, influyente. Nadie puede negar que nuestro calendario, por ejemplo, hoy se cuenta como antes de Cristo y después de Cristo. Así que hay gente que lo ve como una inspiración espiritual, aprendiendo de su vida y de mensajes, pero sin adherirse a la doctrina de que Él es Dios, a la enseñanza de que Él es Dios. Miren, quizás algunos de ustedes, algunos creyeron esto antes también, o algunos que están sentados aquí o me están viendo por nuestros canales, a lo mejor piensan que Jesús es alguna de esas cosas. La pregunta es no tanto qué otros piensan. La pregunta que a Jesús le preocupó, porque se acuerdan, Jesús se lleva a sus discípulos y le dice, ¿y quiénes dicen la gente? Pero después que ellos comienzan a decir, dicen esto, dicen aquello, dicen esto, Jesús vuelve y encañona a sus 12, a los que lo llamaban a él maestro, a los que lo seguían, a los que eran sus discípulos, los que se convertirían en sus apóstoles, enviados. Y les hace esta pregunta todavía más incisiva. ¿Y ustedes? Miren que ahora no es qué dice la gente. Ahora es qué dices tú. ¿Qué dices tú acerca de quién soy yo? ¿Qué dices tú? Esa pregunta es demasiado importante. Tan importante que Jesús la toma y cuestiona a sus discípulos. ¿Y quién soy yo para ti? Hágase esta pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Hágase esa pregunta un momento. Me parecería tonto que haga esa pregunta un domingo en una iglesia, ¿verdad? Si estuviéramos en un centro comercial o en algún parque, sería más coherente hacer esa pregunta. Porque en teoría todos los que estamos aquí debemos decir, es mi Señor, es mi Salvador, es mi sanador, es mi proveedor, es mi pastor, ¿verdad? Pero hoy, como en el momento en que Jesús se lo dijo a sus discípulos, Él no quería una respuesta teórica, Él no quería una respuesta de libro. Él quería realmente llevar a sus discípulos a una reflexión muy interna de cuál era el concepto, qué concepto real y genuino tiene Dios, Jesús para mí. Porque de eso se deriva todo lo demás. Si Él realmente es Dios, si Él realmente es el Cristo, si Él realmente es para mí mi Salvador, eso tendrá consecuencias en mi estilo de vida, en mis decisiones, en cómo invierto mis recursos, cómo invierto mi tiempo, cómo invierto mi energía, cómo invierto todo. ¿Qué decisiones tomo y qué no tomo? ¿Por dónde ir y por dónde no ir? Eso tiene repercusiones. Bien, miren, ¿saben Juan? El Evangelio de Juan que vamos a ver en esta serie por las próximas, como le dije, hoy, incluyendo hoy 9 semanas, las próximas 8 a partir de la próxima semana. Juan escribe su Evangelio con el propósito precisamente de que su audiencia en el siglo I y su audiencia en el siglo XXI, o sea, tú y yo, podamos responder a esta pregunta de una manera correcta. Él escribe el Evangelio, por eso me encanta que podamos tomar, y estoy muy contento por la buena idea de estudiar el Evangelio de Juan. ¿Saben? El Evangelio de Juan, el propósito, no lo tenemos que suponer. El mismo autor, Juan el apóstol, uno de los 12 de Jesús, aproximadamente en el año 70 escribe este año, o un poquito antes del año 70, muchos estudiosos creen que escribió el cuarto Evangelio. Y él en el capítulo 21, casi finalizando su libro, él dice por qué escribió el Evangelio.
Y él dijo, aquí están las dos causas. Yo escribí este evangelio, estas se han escrito para uno, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Miren qué cosa. Él está clarito. Todo el libro está apuntando para que el lector crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Así que vamos a estudiar un libro que nos va a dar evidencias, nos va a dar argumentos, nos va a dar pruebas, nos va a dar algo que nos debe llevar a la conclusión de que Jesús no era un buen maestro, que Jesús no es alguien con una ética o una moral superior, que Jesús no era un revolucionario, que Jesús no era un simple maestro espiritual, que Jesús es Dios, es el Mesías, es el Salvador del mundo. Ese es el libro que vamos a estudiar. Juan quería, uno, ya les dije, que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y la segunda razón es para que pongamos nuestra fe en Él y tengamos vida eterna. Miren que su propósito, no sé, más claro, no creo que pueda expresarse en un solo verso por qué se escribe este evangelio. Para que sepamos que Jesús es Dios y para que pongamos nuestra fe en Él y como consecuencia alcancemos la vida eterna. Así que creo que es muy valioso el viaje que vamos a emprender hoy, porque esa pregunta es demasiado importante. Juan va a desarrollar su libro. Hoy vamos a estudiar el prólogo, la introducción solamente. Vamos a leer del versículo 1 al 18. Pero del capítulo 2 hasta el capítulo 11, Juan va a utilizar 7 eventos del ministerio de Jesús que muestran esa gloria como el Hijo de Dios. Y la palabra gloria, vimos su gloria, vamos a ver su manifestación. Cuando dice gloria es su manifestación como de Dios, divina. Él se manifestó como Dios. Eso es lo que él está diciendo cuando vimos su gloria. Y vamos a ver 7 eventos en el ministerio de Jesús en esta tierra donde Él manifiesta su gloria, donde Él manifiesta esa cualidad de que Él es Dios. Y esos son 7 mensajes que vamos a ver en los próximos 8 domingos, ¿ok? Y quiero invitarles, desde ya es parte de mi conclusión, pero quiero adelantarme a invitarles a que por favor lea el Evangelio de Juan en este tiempo. Y no lo lea como capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. No. Léalo despacito, con calma, sin apuro, muy de manera sesuda, bien concentrado. Lea poquito, pero piensa en lo que está leyendo. El Evangelio de Juan es la palabra, pero es impresionante porque usted, si no sabe nada de Biblia, usted puede entender el Evangelio de Juan. Y si usted sabe mucho de Biblia, no lo va a entender tampoco. Es complicado eso, ¿verdad? Pareciera que el que no sabe puede entenderlo, pero el que sabe se entiende, llega a la conclusión de que todavía le falta. Es profundo y al mismo tiempo sencillo. Así que no se asuste y lea conmigo. Vamos a ver esas 7 preciosas actividades que representan, que nos demuestran, que nos presentan a Jesús. Los evangelios son como tarjetas de presentación. Nos presentan a Jesús. Bueno, Juan escribe 7 tarjetas de presentación. Y vamos a ver esas 7 manifestaciones, señales le llama Juan de su gloria. Pero hoy vamos a ir sobre la introducción. Así que quiero invitarles, porque vamos a preguntarnos, ¿cómo Juan alcanza este propósito? Ya les dije, vamos a ver 7 señales, en las 7 señales de la gloria de Dios, de Jesús, en los próximos domingos. Pero en la introducción, miren, les voy a decir algo, solo esta introducción es suficiente. El Evangelio lo pudo haber terminado en el capítulo 1, verso 18, haber cerrado el libro y ya está el Evangelio de Juan. Porque lo resume o lo introduce tan poderosamente que demuestra ya de hecho que Jesús es el Señor, pero lo hace de una forma maravillosa.
Y quiero invitarle que vaya conmigo, por favor. ¿Trajo su Biblia? Vayamos a Juan capítulo 1. ¿Les parece interesante lo que vamos a hacer? Vamos a Juan capítulo 1, por favor. Y vamos a leer este texto. Vamos a leer hoy del 1 al 18. No se preocupe, no va a ser tan larga la lectura. Ahí vamos a parar en algunos versos, pero este es uno de los versos que a lo mejor usted ha escuchado alguna vez. En el principio era el verbo, ¿verdad? Dice, en el principio ya existía, dice en la Nueva Versión Internacional, ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Ya existía, estaba con Dios, es Dios. Miren qué cosa. Él estaba con Dios en el principio. Ahora bien, está presentando a Jesús, pero ¿por qué utiliza la palabra verbo? Y esta palabrita es demasiado. Miren, Juan era un genio. Bueno, yo creo que, no sé si era un genio él mismo, pero el Espíritu Santo lo hizo hacer una genialidad cuando escribió este libro. Porque este libro está escrito, primero que todo, fue escrito cuando el Evangelio ya tenía 30 o 40 años de estar predicándose. A diferencia de Marcos, Lucas o de Mateo, que se escribieron a 10, 15 años de la muerte de Jesús, el Evangelio de Juan es un evangelio que abarca el Evangelio, la iglesia ya había estado andando, ya había algunas ideas que estaban madurando, ya había gente que tenían 30 años de ser cristianos cuando Juan escribe su libro. Así que el acercamiento de Juan es otro, es muy diferente. De hecho, por eso a los 3 primeros se le llama sinópticos o parecidos, que tienen igual parangón, pero este es diferente. Y Juan escoge esta palabra. Juan no escribió en español, ni en inglés, ni en alemán. Juan escribió en griego, el idioma franco de la época. Y la palabra griega para verbo o palabra en otras traducciones es una palabra griega que significa o se dice logos. Logos. Y miren que Juan empieza diciendo, no dice Jesús. Él va a decir Jesús al final. Pero note esto, dice, en el principio ya existía Logos. Y Logos estaba con Dios. Y Logos era Dios. Este era el principio con Dios. Miren que no dice Jesús. Ahora bien, ¿por qué escogió esa palabrita? Es muy valiosa. Recuerden que el libro fue escrito para 2 audiencias. O una audiencia original en el siglo I. Tenía Juan en su mente a judíos, gente de su propia etnia, religión, de su nación judía, pero también había un gran número de destinatarios que Juan tenía en mente que eran no judíos, eran gentiles, que la cultura griega era la que predominaba sobre el mundo en ese tiempo. Unos 300 años antes hubo un hombre llamado Alejandro, el gran conquistador, Alejandro el Magno, grande. Él había llevado el imperio griego a una extensión y la influencia de esa cultura había permanecido por 300 años después de la muerte de Alejandro. Así que el idioma donde se hacían los negocios, el idioma donde la gente conversaba como hoy día, por ejemplo, usted puede ir a Bangladesh y en un hotel le van a decir hello. Y usted va a poder decir en inglés dónde está el baño y alguien le va a contestar en inglés, el baño está ahí. No necesita aprender a hablar lo que se habla en Bangladesh. El inglés es el idioma franco, igualito. En ese tiempo era el griego. Y la palabra logos tiene en la mente de la audiencia griega y de la audiencia judía unos significados interesantísimos. Miren cómo los judíos miraban esa palabra. La Biblia en ese tiempo, las sagradas escrituras que se usaban era una traducción en griega, no era hebrea.
era griega. Jesús y todos los autores del Nuevo Testamento, cuando citan el Antiguo Testamento, realmente están citando la versión griega del Antiguo Testamento, que se llama la muy famosa Septuaginta, escrita en griego, 300 años antes que Jesús naciera. Así que los judíos, aunque eran hebreos y tenían el concepto de la Biblia hebrea, para ellos esta palabra griega tenía mucho sentido, porque la Septuaginta, la Biblia que ellos conocían, usaba 1180 veces usó la palabra logos antes de Juan capítulo 1. La Biblia hebrea ya, en griego ya tenía esa palabra, y esa palabra para los judíos tenía una interesante idea. Se entendía en el sentido literal como palabra, ¿verdad? Pero en un concepto más filosófico encarnaba logos, la sabiduría, la verdad, la ética y la moral a su máxima expresión, que son esenciales para la vida recta y la piedad. O sea, un judío cuando escuchaba logos pensaba en sabiduría, pensaba en la verdad, pensaba en todo lo correcto que Dios espera que yo sea. Y cuando Juan empieza su evangelio dice, y eso estaba desde el principio. Eso agarró y los capta. Los griegos también, a su vez, entendían esa palabra como el alma del mundo. ¿Qué les parece? El principio rector, lo que ordena y le da razón, lógica, sentido al mundo. Miren, para ellos logos era eso. Ahora Juan parte de ahí. Juan, como un buen maestro, dice, voy a empezar de lo que ellos conocen y voy a llevarlos a donde no conocen. Ellos dicen, es lo que tiene sentido y le da razón al mundo. Es la sabiduría, es el conocimiento, es la suma de todo lo que necesitamos aprender. Es la razón eterna, decían los griegos, que impregna y gobierna el universo. Pero el problema con los griegos era que era una cosa, no era una persona. Así que ellos, cuando Juan escoge esa palabra logos, él ahora va a decir el logos, logos, logos. Y vamos a ver que él va a comenzar a describir el logos. Y veamos el versículo 1 otra vez. Por favor, vaya conmigo al verso 1. Dice, en el principio ya existía el verbo. ¿Qué está diciendo del verbo? Que el verbo es eterno. En Juan, el verbo, el logos, es eterno. Esta es la primera característica que vemos. Es eterno. Y después dice, estaba con Dios, el verbo era Dios. Dice, ese verbo es Dios, está diciendo. En Juan, logos es eterno y es Dios. Miren el verso 2. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Ahora está diciendo, ese logos no solamente es eterno, no solamente es Dios, el logos es creador. ¿Ok? Ese logos es el creador. Vamos al verso 4. En Él estaba la vida. Logos es vida entonces. Logos es la vida. Logos, y esa vida era la luz de la humanidad. Sígame por favor. Logos es eterno. Logos es Dios. Logos es creador. Logos es vida. Logos es luz. Recuerde, Él está diciéndole, eso que ustedes creen que es logos, quiero decirles es verdad, pero un poquito más. Él es Dios, Él es creador, Él es vida, Él es luz. Y la palabra vida y luz, especialmente el concepto de luz, a los judíos era algo muy valioso, porque el contraste de luz y tinieblas, eso lo puede ver en toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. El contraste entre luz y tinieblas es el mismo entre muerte y vida. Más en el Nuevo Testamento se usa muerte y vida, pero en toda la Biblia el contraste más común que uno puede ver es luz y oscuridad. Al necio se le llama oscuro, al sabio se le habla a alguien que tiene luz. Así que el concepto de luz aquí es que es la luz revela, la luz te muestra. Usted se le ha perdido algo y no lo encuentra y prende la luz y ¿qué pasa? Ahí está, ¿ves? ¿Por qué? Porque la luz tiene ese efecto, nos revela, quita la ignorancia, el error,
lo que nos impide no encontrar. El logos de Juan es revelación de la verdad, es sabiduría. ¿Ok? Verso 5. Esta luz resplandece en las tinieblas. Vuelve y reitera el mismo concepto. La luz combate la ignorancia y la maldad. Y aquí ignorancia no estoy hablando de no saberse las tablas del 4. Estoy hablando de vivir una vida que no agrada a Dios. Vivir una vida de pecado. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirlas. El logos de Juan es la luz que combate la ignorancia y la maldad, similar como la sabiduría en la literatura judía. Verso 6. Vino un hombre llamado de Juan. Y miren que ahora Juan el Bautista es el que entra aquí a jugar el relato. Juan, por favor sígame. Lo primero que dijo es que el logos es eterno y es Dios. Es creador. Después dijo es luz. Es vida. ¿Ok? Ahora él dice, este logos, ¿ok? Alguien vino a dar testimonio de él. Pero este no es cualquier testimonio. Miren que Juan va a escoger ahora a Juan el Bautista. Porque nadie negaba en ese tiempo el testimonio de este hombre. Si uno en la esquina decía cualquier cosa, bueno, no sé, pero Juan el Bautista, nadie argumentaba si Juan era un hombre, Juan el Bautista, porque aquí Juan, el autor del libro, es el apóstol, pero a Juan que se está refiriendo aquí es Juan el Bautista, el que bautiza a Jesús, y lo vamos a ver la próxima semana. Juan el Bautista vino y ese testimonio de él, nadie argumentaba en contra de él. Lo que Juan el apóstol está tratando de decir es que ese logos vino el más fiel testigo que todo el mundo, hasta los que odiaban a Juan, reconocían que Juan era un hombre de Dios. Usted puede leer eso en la historia del Nuevo Testamento. Hasta los que lo odiaban a Juan el Bautista decían, este es un hombre de Dios. Y reconocían su testimonio. Y Juan el apóstol dice, vino un hombre llamado Juan el Bautista. Dios lo envió como testigo para dar testimonio. Y si Dios lo envía y su testimonio es verdad, entonces, ¿qué es lo que debiera de suceder? ¿Cuál es la respuesta que debieran de tener aquellos que escucharon ese testimonio? Debían de creer. Debían de responder con fe, si el testimonio es verdadero. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Miren que habla el deseo de Dios aquí. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que por medio del testimonio de Juan todos creyeran. Juan no era la luz, él no era la luz, él vino a dar testimonio de la luz, esa luz verdadera. Pareciera que se olvida del concepto del logos, no, pero recuerden que el logos en la mente del judío y en la mente del griego era sabiduría también, es luz, ¿se acuerdan? Él está usando aquí el sinónimo de logos, que es luz, ¿ok? Pero sigue con la idea de logos detrás y dice, esa luz verdadera no es cualquier luz, es una luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano venía a este mundo. Verso 10, por favor, lea conmigo este verso. El que era la luz ya estaba en el mundo. Y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no le reconoció. ¿Ok? Mire eso. El logos que es Dios, el logos que es eterno, el logos que es creador, el logos que es vida, el logos que es luz, el logos que hizo todas las cosas, vino al mundo que él mismo había creado, pero el mundo no le reconoció. Verso 11.
Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Y aquí Juan hace su primera invitación. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Logos no es solamente eterno, no es solamente creador, no es solamente Dios, no es solamente luz, no es solamente verdad, no es solamente sabiduría. También Logos es el que da el poder para ser hijos de Dios, si ponemos nuestra fe en Él. Miren la introducción que Juan está tratando. Recuerden, yo escribí este libro, dijo Juan, para que ustedes crean que Jesús es Dios. Y que al entender eso, ustedes pongan su fe en Él y tengan vida eterna. Más adelante en Juan 17:3 dijo, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y que crean en Jesucristo a quien tú has enviado. Y más adelante aún, Juan, en Primera de Juan, uno de los versos más valiosos para mí, de hecho esta iglesia se llama Vida por el verso Primera de Juan 5, 11 y 12, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Jesús es la vida, el Logos. Pero todavía Él no ha dicho quién es Logos. Yo me estoy adelantando porque me pica la lengua. Pero Juan todavía no ha dicho nada. Miren, ¿cuántas veces ha dicho Jesucristo aquí? Lea, del 1 al 12, que vamos por el 12. En ningún momento ha dicho Jesús. Te quiere presentar a Jesús, pero no te está presentando a Jesús diciendo Él es Jesús. Lo que tú crees que es importante, lo que tú crees, lo que dice el Creador, el Dios, la luz, la sabiduría, el que tiene poder para dar vida, si crees en Él, ese es el Logos. Y a los que lo reciben, a los que creen en su nombre, miren que recibir es todavía de manera figurada, y después traduce qué quiere decir con recibir. Es creer en su nombre, es poner nuestra fe en Él. Les dio el derecho de ser hijos de Dios. Verso 13. Y estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales. Aquí está haciendo una diferencia importante. No estamos hablando de algo humano que puede ser producido. Todos nosotros somos el deseo de nuestro papá y de nuestra mamá en algún momento. ¿Saben? Pero este clase de hijo que Él está hablando no vienen por el deseo de un hombre y de una mujer. Vienen de Dios mismo. Esto nace, dice, no viene ni por deseo natural ni por voluntad humana, sino que nace de Dios. Dios es quien produce esa vida en cada uno de nosotros. Dijo al apóstol Pablo, dice, somos salvos por gracia, no por obras, para que ninguno de nosotros nos gloriemos ni nos llenemos de orgullo. Es un resultado de poner nuestra fe en lo que es y lo que hizo, en quién es Jesús y lo que hizo en la cruz por nosotros. Eso es lo que nos lleva a tener vida eterna. Esto no nacen, dice, ¿ok? Verso 14. Y miren esto. Y el verbo. ¿Se acuerdan que había hablado en el 1, 2 y 3 de Logos? Verbo vuelve a retomar el concepto de Logos, que lo había usado en todos los otros, pero estaba usando un sinónimo de luz. Dice, y ese Logos se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria. No cualquier gloria, no era la gloria de un rey, no era la gloria de un príncipe, no era la gloria de alguien pudiente, era la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Note, vimos su gloria. Ahora bien, ¿se acuerdan que los griegos tenían la idea de que el Logos era la fuerza creadora de todo? Que el Logos era lo que le daba sentido a todo en el universo, que el Logos era lo que ordenaba las cosas. Pero ellos dicen, ¿cómo es esto? Pero el Logos se hizo un humano. Y aquí, Logos de Juan se hizo hombre. Y no solo afirma que es sabiduría y que es la palabra de Dios que ha venido en forma humana, sino que esta sabiduría divina y completamente se personifica en la persona de Jesús. Toda se resume en un individuo y es nuestro Señor Jesús.
quien revela completamente a Dios al mundo. Pero todavía él no ha mencionado a Jesús. ¿Qué les parece? Está haciendo una referencia a él desde el versículo 1, sin decir que es él. Juan dio testimonio de él y vuelve, retoma el testimonio de Juan el Bautista. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello. ¿Qué significa voz en cuello? Eso Juan lo hizo debajo de un palo él solito. Cuando dice voz en cuello es que todo el mundo en Jerusalén lo escuchó. Todo el mundo, de tal manera que nadie tenga excusa. Todo el mundo escuchó. Dice, verso 15, Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. Verso 16. Y de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Ahora vaya cerrando conmigo en esta introducción. El Logos, que es eterno, que es Dios, que es creador, que es luz, que es sabiduría, que tiene la potestad de hacernos hijos de Dios, que ha derramado de su gracia, que si creemos en Él tenemos vida eterna. Ese Logos, Juan en el verso 17 dice, todo eso, Logos, en el verso 17 nos dice clarito, Logos de Juan es el que nos ha dado gracia y verdad. El Logos de Juan es Jesucristo. Nos está presentando a Juan, a Logos, nos está presentando Juan a Logos como Jesucristo. Y en el verso 18 y el último verso de esta introducción dice algo precioso. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Juan utiliza el concepto de Logos para presentarnos a Jesús como la culminación de las promesas que los judíos habían recibido todo el tiempo, pero también como la máxima expresión de sabiduría, de razón divina, todo lo que entendían los griegos. Él resume todo en la persona de Jesús, que nos hace conocer a Dios. Así que si queremos conocer a Dios, tenemos que poner nuestra confianza y nuestra fe en Cristo Jesús. En Juan, termino con esto, el Logos en Juan, en el primer capítulo de Juan, Logos es Jesús. Logos es Jesús. Juan nos enseña que el Logos es eterno, es Dios, es el creador de todas las cosas. En Él estaba la vida y que la luz de los hombres, y es la luz de los hombres. Él es la sabiduría, la revelación, la verdad, nos da el derecho de ser hijos de Dios. El Logos, Jesús, se hizo hombre y habitó entre nosotros, revelando la gloria como el unigénito de Dios, Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Aunque vino a los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Logos es Jesús. La pregunta para ustedes es la misma pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Hágase esa pregunta. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién es Jesús para ti? Para mí, su servidor aquí presente, Jesús es mi Salvador. Pero cuando digo Salvador, no estoy pensando solamente en la vida eterna, también me salvó en este lado de la eternidad. Créame. Cuando recuerdo la profunda amargura que vivía y
sin propósito y sin sentido. Una existencia vacía. Jesús llegó a mi vida. Mi bella madre me llevó a la iglesia cuando yo era un chiquillo de 6 años quizás. Pero aunque mi madre era un ángel del cielo, la verdad que sí, una mujer de fe, ella no podía creer por mí. Saben, en Moscú en este momento, en una plaza de Moscú, hay unos tanques alemanes y unos tanques norteamericanos. Última tecnología de guerra que los rusos, los norteamericanos y los alemanes le dieron esos tanques a los ucranianos, porque en teoría no pueden pelear soldados alemanes o soldados norteamericanos en territorio ucraniano, pero sí pueden darle las armas. Así que Estados Unidos y Alemania le dieron unos Panzer, se llaman los tanques esos, y los otros Abrahams le dieron los tanques esos Abraham norteamericanos. Última tecnología. Los ucranianos los utilizaron, pero los rusos destruyeron unos cuantos, capturaron eso y los tienen como trofeo de guerra en una plaza en algún lugar de Moscú, para que la gente vea cómo el poderío ruso destruyó la tecnología de Occidente. Yo estaba viendo esto, lo vi en un noticiero. En el noticiero el reportero entrevista a un soldado norteamericano que había peleado con esos tanques, con el tanque Abraham, esa portentosa máquina de guerra esa. Y él dijo, sí, este es un tanque de verdad, Abraham, o sea, norteamericano, sí, este que está aquí no es ficticio, es verdad. Pero el problema es que nuestro país puede exportar todas las armas, pero ¿saben qué es lo que no se puede exportar? La experiencia. No se puede exportar. Y por eso, aunque sea una muy extraordinaria arma de guerra, decía el soldado veterano, los ucranianos la están utilizando básicamente como un transporte de tropas. Un tanque que fue diseñado para otra cosa, porque no le pueden sacar su máximo provecho. Claro, un piloto de esas cosas tiene años de entrenamiento en otro ejército. La guerra de Ucrania les explotó en la cara. Eso no fue algo que lo pudieron prever o prepararse. Pero lo que me encantó la idea de: puedo darte la herramienta, pero no te puedo dar mi experiencia. Cuando yo estaba escuchando eso, me hizo reflexionar esto, porque yo no puedo pasarte mi experiencia. Cada uno de ustedes tiene que encontrar la respuesta a esa pregunta por sí solo. Ni tu esposo ni tu esposa puede responder esa pregunta por ti. Yo amo a mis hijos. Yo no puedo responder esa pregunta. ¿Quién es Jesús para Raúlito? Y bueno, Raúl ya es un hombre, pero siempre será Raúlito para mí, ¿no? Para Nicky, ¿quién es Jesús? Yo no puedo responder eso. Esa pregunta la tienen que responder ellos. Me encantaría que respondieran igual que yo, pero cada uno tiene que encontrar su propia experiencia. Mi oración es que a través de este estudio de Juan, cada uno de nosotros podamos responder adecuadamente a esta pregunta. Que cada uno de nosotros podamos llevar la mano al corazón y no responder de una manera teórica, romántica, sin cursilería, o sea, sino con una genuina experiencia con Dios. Hace poco estaba en una clase con 6, 7 personas nada más, hablando acerca de la vida en Cristo. Y una de las que están ahí sentadas me dice: ¿y eso es verdad? Me pregunta. Cuando me hizo esa pregunta, ¿saben qué me encantó? Que yo no tuve que ir a un libro a buscar la respuesta.
¿Sabes dónde fui? A mi corazón. Y dije, sí es verdad. Sí es verdad. Porque mi respuesta no nace de una teoría, sino de una experiencia. Mi oración, mi verdadera intercesión es que cada uno de nosotros podamos tener una experiencia que podamos con el corazón decir: Jesús es el Señor de mi vida. Jesús es mi sanador. Jesús es mi esperanza. A mí me dio propósito. Saben, yo no soy estúpido, pero cuando tenía 17 años pensaba que no iba a hacer absolutamente nada en este mundo. Y cuando digo estúpido es la carencia completa e innata de cualquier capacidad para pensar. Eso es estúpido, ¿no? Es un insulto muy fuerte. No diga estúpido a nadie. Pero yo pensaba que era estúpido. Y ahí es donde entra el evangelio. Estaba en una montaña haciendo algo. Estaba súper cansado. Déjenme contarles esto, porque ahí es donde Dios comienza a hacer cosas con uno. Yo estaba, ya les dije, tenía 17 años, estaba en una montaña atendiendo una gira médica. Ya les he contado una parte que fui buscando, siguiendo los huesitos de Alexandra. ¿Se acuerdan que les dije eso? Pero que me ignoró toda la distancia. Mejor hablemos de otro tema, ¿verdad? Pero estando ahí comencé a trabajar y a trabajar. Y un día yo tenía mucha hambre. No sé por qué. Esa cosa es extraña en mí. Pero estaba más cansado que hambriento. ¿Qué les parece? ¿Le ha pasado eso alguna vez? Que usted prefiere dormir antes que comer, del cansancio que está experimentando. Bueno, ese día yo estaba tan cansado que quería era más dormir que comer. Pero tenía hambre de verdad. Y dije, voy a comer. Me sirven el plato. Yo tenía una tortuga, era un plato de metal que se abre y se pone una tapa encima y tú la cierras y puedes guardar eso. Y yo dije, no lo voy a guardar, quiero lavar esto. Pero estoy tan cansado. Yo estaba en una piedra sentado comiendo y estaba tan cansado que no me podía ni parar, ni quería pararme de esa piedra. En eso una hermanita amiga mía, muy amiguita mía, no era Alexandra, pasa por ahí y la veo que lleva un plato también y hay una llave de agua a unos metros. Y le digo, voy a poner el nombre de, a ver, no, es que digo un nombre y voy a ofender a alguien. María. María está bien. María Alejandra se llama. No, mentira, no. María, párate un momentito ahí. Oye, tú puedes echarle agua a este plato. Pero de verdad, no es que yo quería abusar de ella como si fuera mi mamá o la empleada. No. La verdad, yo estaba tan cansado que yo le estaba pidiendo, por favor, échale agua nada más, quítale. Era un guacho lo que habíamos comido, así que ya se puede imaginar cómo estaba eso. Yo, quítale la grasa a eso. Y me lo devuelve. Yo le pongo la tapa y lo guardo y eso no me interesa. Pero por favor, échale agua. Cuando yo le dije eso a María, María se volteó y me dice, ¿tú crees que yo soy tu empleada? Pero de una forma, pero súper grosera. Cuando ella me dijo eso, yo estaba tan cansado que ni le contesté. Pero en eso no me había dado cuenta. El director de la gira, el jefe de todo, estaba viendo el cuadrito ese. Y yo no le dije nada a ella y yo ni siquiera sabía que él estaba ahí. Él entra y dice, ven acá María, ¿tú no has visto lo que este muchacho ha hecho por nosotros todos estos días? Él hizo esto. Y tú no puedes agarrar y echarle agua a un plato. Recuerden que era el máximo autoridad dentro de, éramos 130 personas, imagínense. Una cosa que eran miles de dólares y planeación por meses. La autoridad máxima dice, pero cuando él está diciendo,
tú no has visto eso. ¿Y de quién estará hablando? Ni yo, miren, yo estaba tan en mi vida, yo decía, yo no sirvo para nada, que aún este hombre hablando también de mí, yo decía, eso no puede ser conmigo. Eso no puede ser conmigo. Eso tiene que ser con otra persona, porque yo no soy así. Y ahí fue donde comencé a escuchar y a entender que Dios tenía un propósito. Dios me dio sentido para seguir viviendo. Y la amargura de mi corazón un día, no sé cómo, también fue como disipándose. No fue de la noche a la mañana, pero sí sé que tomó años. Pero fue algo como cuando usted deja destapado una botella de alcohol, que se va evaporando y se va perdiendo y se va perdiendo, y de repente ya no tiene nada. Bueno, así fue mi amargura. Dios destapó eso y se fue como desvaneciendo. Un día estoy frente a alguien que odié mucho tiempo y me puse a orar por él. Y cuando me puse a orar, dije, Dios mío, yo mismo estaba sorprendido del poder transformador de Jesús en mi propia vida. Quiero decirles esto, pero esta es mi experiencia. Tú tienes que tener la tuya. Y quiero invitarte a que estudiemos esto. Por favor, así con sus ojos cerrados ahí donde está. Quiero invitarte a que si todavía tú no has respondido a esa pregunta, ¿quién es Jesús para mí? Hoy le diga, Señor, aquí estoy. Quizás no puedo responderla así en una oración o una frase, pero reconozco que te necesito en mi vida. Ahí está la clave. En dejar de cualquier otra cosa, empieza diciéndole, Señor, aquí estoy. Reconozco que te necesito en mi vida. No quiero seguir siendo independiente de ti. Quiero tomarte en cuenta, quiero prestarte atención, quiero considerarte en mi familia, en mi matrimonio, en mi negocio. Cuando un hombre o una mujer hace esa oración, créame, Dios se va a revelar a tu vida. El Evangelio es maravilloso porque nos dice que aunque a Dios nadie lo ha visto, podemos conocerlo por medio de su Hijo Jesús. Y el profeta Jeremías, cuando Dios le dice, todo aquel que me busca me encontrará, porque yo me voy a dejar encontrar. El Dios de la Biblia es un Dios que se deja encontrar. Qué fabulosa noticia. Todo empieza en que tú digas, basta de seguir siendo yo el Señor de mi vida. Voy a poner mi confianza en el Señor Jesús. Voy a tomarlo en cuenta. Ahí está la clave. Ahí está la diferencia. Ahí pasamos de religiosos a cristianos. Ahí pasamos de teóricos a hijos de Dios. Cuando tomamos en cuenta a Dios. Y te animo, amigo o amiga que estás aquí. Algunos tienen a rato de estar viniendo. A que hoy consideres lo que te estoy diciendo. Para que puedas responder a la pregunta cuando Jesús te diga, ¿y quién dices tú que soy yo? Tú tengas una respuesta. Una respuesta porque es tu experiencia. Con alegría estoy aquí para ayudar y servir a aquel que quiera hacer eso. Así que hablemos al final. Y gracias a Dios por este precioso evangelio. Toda la Biblia es inspirada por Dios. No podemos leer toda la Biblia, pero sí podemos estudiar una a la vez, ¿verdad? Y este evangelio en particular es una preciosura.